cuando nos referimos a cuestiones que tienen que ver con la Antártida, una de las personas que más sabe al respecto, al menos es lo que a mí me pareció, y es Mariano Memoli, ex director nacional del Antártico y presidente de ECO Antártica. Lo tenemos del otro lado del teléfono en línea. Buenas tardes, Mariano. Sonny Martínez y el Toto Fernández, te saludamos desde aquí, desde San Carlos de Bariloche. ¿Qué tal? El gusto de volver a conversar con ustedes. Ah, qué bueno que te acuerdes de aquellas entrevistas que hicimos. Sí, por supuesto. Te agradezco muchísimo, Mariano. Yo leí notas de varios diarios, las informaciones son medias cruzadas, que sí, que no, que casan pero 235 o 333, que no, la verdad estoy desorientado en esto. ¿Me podés explicar un poco a mí y a la audiencia en general de qué se trata este abandono por parte de Japón de esta comisión ballenera? Bien, Japón siempre ha cazado ballenas y ha cazado ballenas como en una impunidad muy grande bajo la excusa de tener fines científicos. Decía que cuota de ballenas iba a cazar y las cazaba, en realidad era para comercializar y para vender productos como alimenticios a precios muy elevados. Esto es lo que estaba haciendo Japón. Existe la Comisión Ballenera Internacional, donde se regula la actividad, prácticamente se prohíbe la actividad de la caza de ballenas para que estos cetáceos se puedan reproducir libremente a nivel internacional, en aguas internacionales. Japón no necesita permiso del presidente argentino. Es confusa también toda información sobre Macri, porque no es la primera vez que Macri miente respecto a los dichos a nivel internacional. Sobre todo me acuerdo del cruce con Theresa May, cuando dijo que iba a hablar de soberanía, y después Theresa May lo desmintió. Sí, de esto hablamos en una de las últimas entrevistas que tuvimos el año pasado. Exactamente. Así que esto es difícil también entender cuál es la lógica de Macri. Yo creo que Macri, en su afán de querer venderle las empanadas a Japón, le dijo que bueno, que apoyaba, que no era tan grave la caza de ballenas, lo cual es un disparate, porque la caza de ballenas es gravísimo y aparte no necesita Japón la proteína de ballenas para alimentar a su población. O sea que bajo ningún concepto esto se puede explicar. Es medio una delicatez, ¿no? Una exquisitez esto de la ballena, o es una comida popular en el Japón y lo comen la gente humilde japonesa, no sé si los tendrán, pero si los tuvieran. No, en primer lugar no tienen una población tan humilde. Yo estuve en Japón y en ningún lugar podíamos comer a precios accesibles que pudiera pagar un mortal de clase media alta argentino, era imposible. Y los japoneses es la clase alta japonesa la que lo come. O sea, no es para paliar el hambre de un pueblo. Una pregunta, Memoli, y más allá de las consideraciones acerca de esto y de tantas cosas con las que nos avergüenza a diario, digo, nuestro presidente, ¿no se está violando el Tratado del Antártico donde intervienen otros países también? Bueno, esto ya suscitó un problema. Ya Australia llevó a juicio a Japón por cazar ballenas en la Antártida y la Corte Internacional falló a favor de Australia. O sea, hay un precedente de esto. Sin embargo, Japón persiste en su actitud unilateral en este caso. Absolutamente, y va a tener problemas, porque todos los países, cuando son las reuniones consultivas del Tratado Antártico o las reuniones de la Comisión para la Conservación de Recursos Vivos Marinos Antárticos, que es la CRUMA, se lo condena a Japón por esto. Lo que pasa es que todavía no hay nadie que tenga poder de policía y tampoco se toman medidas económicas fuertes contra Japón por este atropello que hace a la naturaleza. Es cierto, todos pensamos en la ballena franca, pensamos en las orcas, pensamos en el resto de las ballenas que existen, y Japón no tiene miramientos y no le importa demasiado lo que pase. Es una cuestión comercial, pero es demasiado para el sustento ecológico lo que está haciendo Japón. Ahora, ¿existe otra potencia que se dedique a la caza de ballenas? Tenía entendido que Noruega también se dedicaba a esto. Noruega ha pescado ballenas, pero está dejando ese tipo de cazas, prácticamente no pesca, porque los reportes que hemos tenido de Noruega son nulos. En aguas antárticas, no sé en otras aguas. Claro, creo que más lo hacía no pesca. más en áreas, aguas, bueno, del Polo Norte, digamos así. Sí,
Sí. Ahora, ¿vos tenés idea o ellos, Japón determina en qué zona va a pescar? Digamos, ¿va a pescar entre Tierra del Fuego y la Antártida, en ese paso que hay ahí? ¿Es del lado nuestro? ¿Es hacia el Pacífico? No, es, para que tengan una idea, sí. Abajo de Australia. Abajo de Australia. Claro, en las aguas internacionales y antárticas por debajo de Australia. Entonces, como Australia reivindica soberanía en ese sector que nada tiene que ver con nuestro sector, Australia se encarga de sancionar a Japón y el resto de los países acompaña. Ahora bien, Japón anuncia el retiro de la comisión y comienza a pescar inaudita parte, digamos, va y de hecho, de facto, comienza a pescar, a cazar. Puede hacerlo en aguas internacionales, en agua antártica y subantártica no, porque ahí rige el Tratado Antártico, como bien dijiste al principio, y eso violaría el Tratado Antártico y la Convención para la Conservación de Recursos Vivos Marinos Antárticos. Eso lo viola abiertamente. Entonces ahí puede tener serias sanciones. Mariano, una pregunta más. ¿Cuál es específicamente el tipo de ballena que cazan? Pescan la ballena franca, la grande, el cetáceo más grande. La nuestra, la que viene a las costas nuestras. No es la que va a las costas nuestras, pero es otro tipo de ballena. No es la ballena franca austral, digamos. No es la ballena franca austral, sí. Ahí está. Esa era una de mis confusiones. Sí, claro, no tiene nada que ver con nuestro país. Porque yo compartí esta noticia con mis hijos, y mis hijos dijeron que no vamos, los japoneses nos van a matar la ballena, no vamos a poder volver a ir a Puerto Madryn a ver la ballena. Que te digo una cosa, las dos veces que llevé a mis pibes, una eran más chiquititos y las otras eran la otra era más grande, la segunda fue en virtud de la insistencia de ellos. Fue un momento espectacular que vivimos, muy mágico, fue una cosa, creo que nunca tuvimos como familia, una experiencia de contacto con la naturaleza, y a su vez una experiencia de contacto con nuestra soberanía, con nuestro mar, tan fuerte como cuando vimos la ballena, fue una cosa muy fuerte para nosotros. Y como yo no terminaba de entender la noticia, y encima la transmití mal, creo, entraron en esta confusión. Entonces, para aclarar, es una ballena franca, con lo cual es de la familia de nuestras ballenas, pero no es la franca austral. Es una ballena franca que cuando busca el calorcito va para el lado de Australia. Exactamente. Y ellos pescan en una zona muy grande, o sea, son varios millones de kilómetros. Es básicamente al sur de Australia, pero a veces avanzan hasta Sudáfrica. O sea, es el Índico, ¿no? Claro. Es el Océano Índico. Y sí, ahí hay muchas ballenas, las persiguen, las matan, las cazan. 230 ballenas es una cantidad enorme. Y no lo necesitan para vivir. Claro. Estas especies, esta especie de ballena franca que está en esa zona, ¿es una especie que está en peligro de extinción? ¿Hay probabilidad de que esta actitud de Japón provoque una merma así definitiva en la población de ballenas francas? No tengo datos de los últimos años de la reproducción de ballenas. Hasta que yo era director nacional del Antártico, el equilibrio se mantenía. Pero igualmente no avanza demasiado la reproducción de las ballenas, con lo cual esto no ayuda para nada a la supervivencia de los cetáceos en el mar. Claro, ese es el problema. Claro, sobre que es una especie difícil de reproducir, venimos y le matamos unas 300 por año. Sí, muchos no estamos ayudando, evidentemente. Muchos no estamos ayudando. ¿Podemos cambiar de tema? Bueno. Hace más o menos unos 15, 20 días atrás estuvimos dando noticia al respecto de la explotación petrolera o la concesión de territorios para explotación petrolera en la cuenca marítima cercana a las Malvinas por parte de Argentina a favor del Reino Unido. Sí, es un desastre eso. A ver, amplíanos un poco. Eso, te amplío un poco. Eso, mira, están concesionando a empresas que tienen conflicto de interés porque han trabajado para la prospección petrolera del gobierno ilegal y legítimo de Malvinas. Una es británica y la otra es noruega, pero claramente estuvieron trabajando, y le dan la concesión para que puedan hacer la prospección y explotación en la cuenca de Malvinas dentro de nuestra zona económica exclusiva, con lo cual es un dislate.
esto. O sea, esto tiene que ver con nuestros recursos naturales, quienes los explotan, y que esto siempre tiene un lado pro-británico y es lo que concesiona nuestro gobierno. Este tipo de tratados, cuando se firman en un gobierno como este, que a mi manera de ver se encuentra en su ocaso, ¿pueden ser revisados posteriormente o traen, digamos, consecuencias de carácter de multas económicas y demás si queremos denunciar y salir de estas concesiones? Bueno, esto es una licitación. Existe una posibilidad. Primero es el recurso judicial que la jueza de Río Grande desestimó, pasó en contra. Pero lo que nos queda a nosotros es la posibilidad parlamentaria donde el Parlamento argentino le avise a los concesionarios británicos y noruegos que va a revisar porque hay un conflicto de interés con la jurisdicción interna. Y eso no es punible por el CIADI, porque eso mismo también lo hizo el Reino Unido y algunos fondos buitres cuando nacionalizamos YPF, que por la legislación interna de ellos pueden revisar ese contrato y en el hecho de persistir demandan a la Argentina. Nosotros podríamos hacer lo mismo. Nosotros podemos revisar por nuestro Parlamento ese acuerdo que es violatorio de la disposición transitoria de la Constitución Nacional respecto a las soberanías de Malvinas e Islas del Atlántico Sur. Entonces hay un conflicto con las empresas que ilegalmente hicieron prospección petrolera en nuestras islas. Eso se puede revisar y eso no es punible ni es posible que se sancione a la Argentina. No, porque mi pensamiento era, esto, digamos, se están tomando muchas medidas, ¿no? Que me parecen así una cosa como de medidas de salida, ¿no? Por el poco tiempo que queda, digamos, más pedido de deuda externa, acuerdos con la Unión Europea que no, netamente desfavorables, esto que está pasando con la cuenca de Malvinas, da toda la impresión de que hay ciertos personeros del gobierno que están terminando de amarrar sus propios negocios, por decirlo de alguna manera, porque el negocio de la energía es un negocio que atraviesa prácticamente a gran parte del gabinete de Mauricio Macri. Entonces mi pensamiento es, bueno, hicieron esto, ¿cómo salimos de estos acuerdos? Entonces tenemos manera de poder ya denunciar antes de octubre o antes del cambio de gobierno en diciembre que se están vulnerando derechos legítimos de los argentinos. En estos momentos la vía parlamentaria es la mejor, porque son los representantes del pueblo argentino frente a un gobierno legítimo, que es el gobierno de Mauricio Macri, que fue legitimado por los votos en 2 oportunidades, pero que como es violatorio de la Constitución Nacional, el Parlamento puede rever estas concesiones. Está bien. Así que es posible salir de esto. Es posible salir, bueno, esa es una buena noticia, porque, bueno, va a ser muy importante entonces en la contienda electoral, por supuesto ganarla, pero además de eso tener un posicionamiento numérico importante entre diputados y senadores para poder hacer un buen trabajo en este sentido. Y yo creo que sí, y también la gente, las organizaciones libres del pueblo, las ONGs nacionales y populares van a tener que hacer presión sobre los legisladores para que no dejen pasar estas cuestiones. O sea, yo creo que acá también hay que tener, gane quien gane, una posición proactiva respecto a la soberanía nacional. Mariano, muchísimas gracias por este tiempo para la radio. La verdad que siempre es un placer poder charlar contigo. Igualmente para mí, a su disposición. Muchísimas gracias.